asistir otra vez a uno de nuestros eventos, a uno más. Les agradecemos su asistencia. Y bueno, antes de iniciar nuestra presentación del libro, queremos dar un aviso sobre las actividades de GES. En GES, preocupados por la situación actual de México y en especial de Monterrey, ampliaremos nuestra línea de trabajo y comenzaremos a introducir en todas nuestras actividades el trabajar por una cultura de legalidad. Creemos firmemente que el cambio debe comenzar por cada uno de nosotros, en nuestras actividades y actitudes diarias, en las decisiones y en las acciones, en nuestro día a día como hermano, como hija, como profesor, como ciudadano, como padre o madre y como ser humano. En México se ha generado una creciente preocupación por la inseguridad nacional, debido a datos alarmantes que señalan claramente niveles altos de violencia. El incremento del crimen organizado, la corrupción e inseguridad pública crecientes aunada a la percepción de inseguridad de nosotros los mexicanos. El apego a la legalidad es uno de los principios clave para detener el fenómeno de la inseguridad y promover el bienestar colectivo a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Asimismo, la cultura de legalidad es un proceso de formación ciudadana. La ley por sí misma y su aplicación es indispensable, mas no suficiente para garantizar una convivencia pacífica, tolerante y respetuosa. Diversos espacios se han desarrollado para alcanzar este fin: escuela, sociedad civil y gobierno. Sin embargo, las ONGs tienen mucho que aportar en el proceso de construcción de una sociedad, siendo el espacio ideal para entender en la práctica los conceptos de cultura de legalidad y participación ciudadana. Y bueno, ahora damos paso a la presentación del libro con Olga Nelly. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Género, Ética y Salud Sexual GES, les agradecemos su asistencia a este evento de la presentación de la revista Conspiratio número 11, editada por Javier Sicilia. Demos la bienvenida al pastor Alejandro González Pérez. Quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí y compartir con ustedes esta invitación, y pues yo espero que esta tarde y esta charla pueda ser de beneficio y que puedas tú entender cuán valioso e importante eres para Dios. Hablar de Dios es otro, pues nos lleva a tener un pensamiento muy amplio y que reconocer a este Dios, qué otro Dios o qué otra faceta podemos encontrar o conocer de este Dios del que todos hemos escuchado quizá desde la niñez, y que de una u otra manera algunas personas nos han presentado a un Dios de amor, de misericordia, pero otras personas nos han presentado a un Dios que castiga, a un Dios que pareciera está esperando a que tú y yo fallemos para entonces darnos un castigo. Y pues qué bueno que estás aquí y espero que pueda servir en lo personal esta charla. Muy bien, pues hablar de esta revista Conspiratio. De entrada creo que su nombre nos dice que va contra lo establecido. En este caso quizás de lo ya dicho o escrito con anterioridad, contra lo eclesiástico en general. Dios es otro. Parece contrario a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Parece necesario volver a leer los textos sagrados para encontrarnos con ese otro que nos acepta, que nos hizo y que nos ama como somos. La sección Ríos al Norte del Futuro nos presenta 7 artículos que nos comparte el pensar de sus escritores sobre temas de homosexualidad y religión. Esos ríos nos hablan de la vitalidad de la vida y el futuro, de lo que queda pendiente por venir. Podemos encontrar también 6 poemas de José Ramón Enríquez. Jan Robert, en el tema de la construcción social del sexo, nos habla de las etiquetas construidas de heterosexual u homosexual impuestas por otros. ¿Quién dice que lo heterosexual es lo normal o lo sexualmente moral? ¿De dónde se apropia el calificativo de sano o correcto? El ser
calificativos utilizados por una mayoría no quiere decir que sean correctos. Robert nos presenta preguntas: ¿son necesarias las etiquetas? ¿Adoptarlas unos u otras? Pues al hacerlo es conformarse con prejuicios mayoritarios. Carlos Mendoza nos habla de la gracia de Cristo y la condición homosexual y nos muestra cómo tras un prejuicio se ha negado de manera injusta y antievangélica el gozo de las buenas nuevas que Jesús trajo al mundo, anteponiendo una condenación. Nos habla de los religiosos sin sentido crítico que toman la palabra de Dios para condenar la sexualidad creada por Dios mismo, presentando la homosexualidad como la mayor perversión, asociando indiscriminadamente pederastía con homosexualidad. Pero de igual manera nos plantea una interpretación teológica sobre la experiencia de la gracia de Cristo para nuestra vida como su creación, como sus hijos, sus hijas. Poder entender esa gracia que es un don inmerecido de Dios, un regalo que Dios nos da sin merecer, simplemente porque somos su creación. Dios no cesa de amar su obra y buscar la manera de relacionarse con nosotros en el diario vivir. Y la manera como podemos formar parte de ese cuerpo es en la práctica de sus enseñanzas. ¿Qué estamos haciendo con estas enseñanzas? Tú y yo podemos ser fieles testigos del amor universal de Dios cuando se puede experimentar en nuestra diversidad ese amor de Dios que amplía sus horizontes. La diversidad sexual es parte de la obra de Dios. Como parte de la comunidad LGBT-TTI, podemos vivir con sentido de esperanza y trascendencia, mostrando a la comunidad y a la iglesia misma tradicional que somos personas de fe, que viven y construyen el bien para el prójimo. Debemos de convertirnos en discípulos homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, en discípulos y creyentes para ser signos del reino de Dios en medio de la historia que nos tocó vivir. El tema que comparte Judith Vázquez sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en claves de exclusión es el testimonio personal de la lucha interior entre el deber ser y el querer ser. Nos habla del mensaje primordial de Jesucristo, un mensaje liberador para excluidos que no solo son los huérfanos o enfermos, pobres, mujeres, indígenas, sino también lesbianas, homosexuales, trabajadores sexuales, transexuales, etc. Nos habla de ese mensaje liberador que necesitamos conocer y compartir. Proclamar la libertad de las personas, devolviendo la dignidad que tenemos como creación de Dios. Nos presenta el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como signo de esperanza, derecho que se obtuvo en diciembre del 2009, ya que al reconocer la unión entre dos personas del mismo sexo, se reconoce también los diversos modelos de familia que pueden existir. Comparte cómo el amor de Dios y a Dios ha sido un motor en su vida para enfrentar cada batalla por vivir en la verdad y en la libertad de su condición sexual al lado de su esposa. Para las religiones, la sexualidad ha sido un factor de control sexual. En el tema de homosexualidad, fe y razón teológica, es una conversación entre Rodrigo Guerra y Jorge Traslocheros. Inicia con una pregunta y dice: ¿qué tanto comprendemos la homosexualidad desde una perspectiva en comunión con la Iglesia? Él nos da una respuesta ambigua donde parece que muestra un pensamiento incluyente, pero a la vez se retracta. Nos habla cómo dentro de la Iglesia muchas personas aluden el tema de homosexualidad. Sin embargo, nos habla el valor a la dignidad propia de toda persona, lo cual siempre debe ser respetada en palabras, en acciones y legislaciones.
Nos habla también de algunos teólogos que validan la homosexualidad, pero al parecer Jorge Traslochero aún no se define en su postura. Contrario a Aristóteles, en el banquete de Platón nos dice que varón y mujer no son dos mitades llamadas a recuperar la unidad perdida. Son dos plenitudes ontológicas con una misma naturaleza y dignidad, la dignidad que necesitamos recuperar. Viene un testimonio que en lo personal me agradó bastante, de Ángel Méndez Montoya, un hombre teólogo formado por dominicos. El tema es las vicisitudes de las márgenes, un peregrinar teológico. Y nos habla de estas vicisitudes que son cualidades de ser transformados. Nos comparte su sufrimiento, discriminación, sus sentimientos de exclusión que ha padecido como gay portador de VIH. Nos presenta a un Dios incluyente que recibe a todos. Un Dios que contra el mundo y la iglesia misma es un Dios queer. Nos cuenta el vaivén de su vida, cómo llegó con dominicos aquí en nuestro país y por su condición sexual fue expulsado. Sin embargo, en la misma orden, dominicos, pero fuera del país, tuvieron una postura diferente. Y me sorprende cómo quizá nuestro contexto cultural es lo que hace las diferencias. De ahí lo importante de podernos documentar, conocer, porque es la única manera como podemos crear climas favorables. Damos la bienvenida a la doctora Marta Sañuda. Primero que nada quiero agradecer la invitación a este espacio de reflexión. ¿Me oyen? María Aurora me hizo una invitación. María Aurora y yo nos conocemos desde hace como unos 12 años y con frecuencia coincidimos pues en foros así de la sociedad civil. Cuando recibí un mail para este espacio con el tema de Dios y la homosexualidad, mi primera reacción fue decir no gracias. Esta negativa se basaba en el hecho de que sobre la cuestión homosexual yo sé muy poco. Y además en el entendimiento que es una cuestión que toca fibras sumamente vulnerables en las personas que escuchan hablar al respecto y que por lo tanto implica involucrarse en serio en el asunto para proponerse lidiar pues con los prejuicios, los tabúes, los malentendidos. Es decir, no es lo mismo hablar sobre un área de sexualidad humana que sobre el pensamiento crítico de los jóvenes, ¿no? Hablando sobre el pensamiento crítico de los jóvenes, pues digamos que no se levantan demasiadas pasiones, aunque tal vez se deberían, ¿no? Mientras que hablar de lo segundo, de esta cuestión de Dios y la homosexualidad, pues es inevitable meterse en un área íntima que se presta a compartir dolores y miedos, resentimientos y esperanzas. Pues bien, frente a mi negativa, María Aurora insistió en recalcarme que aceptara, ya que como teóloga podría decir algo interesante de los artículos de esta revista. Allí fue María Aurora quien entonces tocó una fibra vulnerable en mí, pues con frecuencia cuando yo entro en el silencio de mi propia historia, veo con tristeza la forma en que he enterrado 6 años de teología, que estudié de tiempo completo y que en su tiempo me parecía algo así muy importante y que iba a ser muy relevante y que lo he enterrado totalmente. Entonces a veces me pregunto si un día se me pedirán cuentas de estos talentos enterrados, así es que esta es la posibilidad de desenterrar un poco. Ahora bien, espero que esta pequeña introducción no les desanime, pues imagino que se plantearán ustedes ¿para qué escuchar a alguien que sabe poco de la cuestión homosexual y tiene su teología empolvada dilucidar sobre Dios y la homosexualidad? Pues frente a esta inquietud les comentaré que al menos he hecho un buen esfuerzo de leer y releer los textos y organizar algunas ideas al respecto, de manera que pongamos sobre la mesa muchas de las ideas clave de estos buenos artículos. Ojalá pues les valga la pena escuchar lo que preparemos. La revista Conspiracio, pues esta que ya nos
habló y voy a tratar de no repetir algunas de las cosas que ya nos dijo Alejandro. No nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a decir, entonces pues va a haber un poco de repetición. Pero lo que yo hice es, preparé un texto, así lo voy a ir leyendo, muy cercano a la letra, voy a hacer citas y me voy a imaginar que ustedes lo hayan leído o no, van a tener una buena idea de qué se trataba cada artículo. Se llama pues el librito este, Dios es otro, homosexualidad y experiencia de la gracia. Hay 7 temas, como nos dijo Alejandro. El resto de la revista son algunos poemas, como también nos dijo Alejandro, porque Javier Sicilia se ve que le gusta darle espacio a la poesía. Cada uno de los 7 artículos presenta una lectura distinta, a veces incluso contradictoria y siempre sugerente. Lo que haré entonces es destacar algunas ideas clave de los primeros 4 artículos que son más extensos, más complejos, porque los otros 3 son más autobiográficos y tienen menos material teórico que destacar. Voy a pasar entonces al primero. Es de un señor Jean Robert, que aquí no dicen mucha introducción de quién es quién. Yo hice así un googleazo para ver quién era y resulta que es una persona que es suizo, arquitecto, se vino a trabajar a Cuernavaca y encontró allí a Iván Illich, que es este activista social que hizo muchos libros y que es un gran teórico y que en México es donde menos lo tienen reconocido. Bueno, en algunos lados así de Cuernavaca ahí tiene su centro. Pero al parecer, pues también muchos de esos autores son miembros del consejo editorial de la revista, lo que le desmerita pues a los autores, pero es interesante. Bueno. El primer texto abre con una referencia anecdótica de Robert diciendo que en los años 80 él se reunía con un grupo de alternativas a la psiquiatría, a las que acudían varios jóvenes que se autodefinían como gays y que en grupo discutían cuestiones como las 3 que voy a citar. Fíjense estas cuestiones. Son preguntas que se hacen largas, así es que ojalá y me sigan. ¿Son los homosexuales un subgrupo que para conquistar respeto y posiciones en la sociedad en general tienen, como las mujeres, que exigir visibilidad? Como los negros norteamericanos, representación en las instancias de poder? Como los judíos, el cese de viejas actitudes discriminatorias y de viejos prejuicios? Y como los jóvenes y los viejos, el reconocimiento de sus capacidades y necesidades específicas? Esta es la primera pregunta larga. Segunda cuestión, dice, viendo a los miembros del grupo que se mencionaba, el que les digo que se reunía, que se sentían como disidentes de una norma social, ¿pueden inspirar a disidentes en relación con otras normas? En otras palabras, a mí, dice el autor Robert, que me considero un disidente de las ideas y prácticas económicas dominantes, ¿tendría sentido definirme como un gay de la economía y diseñar acciones de resistencia con otros gays declarados y definidos en términos comparables? La tercera cuestión dice, ¿cómo definir a hombres genuinamente desprovistos del talento de amar a los muchachos? ¿Debemos clasificarlos bajo la etiqueta de heterosexuales o normales, o peor, de sexualmente morales, o aún peor, bajo la etiqueta de sanos? Esto es un poco lo que nos decía, que parece que es una cuestión que trata de retomar. Es preciso tomar partido entre las aspiraciones de una mayoría generalmente silenciosa y las de una minoría que se pretende oprimida. En el caso de que esa mayoría se vuelva vociferante, le hace homofóbica, ¿tiene éticamente sentido colocarse la etiqueta de homo en solidaridad con los oprimidos, como hace 70 años ciertos defensores particularmente valientes de los judíos se colocaban la estrella amarilla? Pues bien, a mí estas 3 cuestiones me parecieron muy provocadoras y me hubiera encantado ver cómo se resolvían, pero para mi gran consternación el autor no responde las preguntas ni las vuelve a tomar a lo largo de este texto, que es el más extenso de los 7. El texto es bastante desorganizado, va de una idea a una anécdota y luego otra idea. Muchas de sus afirmaciones son sugerentes y agudas, pero no las argumenta. Como se imaginarán, no hay una tesis clara en el texto y en vez de una conclusión,
el texto termina abruptamente como si hubieran truncado a un pensador a medio camino. De manera que así como cité esas tres ideas que podrán quedar latentes en la audiencia para que en común las discutamos cuando sea oportuno, mencionaré otras ideas del texto que me parecen valiosas. Las pongo como viñetas porque no tienen hilación así con nosotros, pero ahí va una. Dice él que a pesar de que Freud nos heredó la creencia de que el sexo es una pulsión irreprimible que la sociedad occidental trata de apagar constantemente, la realidad es que no hay nada más público que el sexo. El sexo está en la cabeza, el corazón y la percepción de sí misma que tiene la gente moderna. Otra cuestión que dice es que Ivan Illich creó una dualidad entre algo que parece que es muy conocido, que se le llama género vernáculo, y por otro lado, algo que le llamó sexo económico. Robert muestra que lo que Illich llamó sexo económico coincide con algunas categorías de Michel Foucault de ver las raíces del término sexualidad ligadas al poder. Mientras que para Foucault las artes eróticas preservan una relación humana que no está sujeta a los biopoderes. La sexualidad está sujeta al poder. Robert pasa luego a hacer un relato de la forma como la homosexualidad se volvió una herejía a fines del medievo. Esto es también muy interesante. Según cuenta, tomando una historia de hoy, fue gracias a las peripecias de un inquisidor aburrido de apellido de Borbón, que pensó que no era suficiente con atacar herejías, sino también las supersticiones. Es decir, la palabra superstición parece que tiene la etimología de decir que eran prácticas paganas que supervivían en la gente. Así los inquisidores pudieron tener una vida menos aburrida y pues perseguían a todo lo que se les imaginara que era algo pagano que había resistido al cristianismo. Y fue Jacques Fournier quien luego se convirtió en el Papa Benedicto XII, quien en 1308 descubrió que podía encontrar una falta en la práctica homosexual de un sacerdote, Arnaud Sicre, y comenzó a sancionar esa práctica, que se sugiere en el texto como una práctica común entre la gente de entonces, y la sancionó entonces ahora como un pecado. Para gran sorpresa del André, bueno, se dio cuenta que había estado cometiendo un pecado, lo que antes no aparecía pues en su mentalidad.